Buen día. Continuando con nuestro curso de análisis y diseño de estructuras de mampostería, en este capítulo número 2 vamos a hablar sobre el aparejo, la importancia del aparejo y los sistemas constructivos que podemos tener en mampostería. Bueno, anteriormente en el otro video pues dimos una breve introducción de lo que vamos a ver en el curso y también pudimos identificar los tres tipos de muros de mampostería que podemos tener, que son los muros de carga, los muros no portantes o no de carga y los muros no estructurales y también los muros diafragma. Bueno. Entonces, en esta parte, no quiero saltarme la importancia justamente que tiene el aparejo o esta conexión que tiene en la parte de las normas técnicas complementarias de mampostería, bueno, en la parte mexicana, ¿sí? Eh, Ahora, el aparejo no es más que la disposición del arreglo o cómo colocar nuestras piezas, ya sea como lo mencionamos en el video anterior, de origen natural, de origen pétreo, de origen artificial, sobre este acomodo, ¿no? Sobre este arreglo en la forma en que los coloquemos y los liguemos o los peguemos con nuestro mortero aglutinante. Entonces, eh, hay varios tipos de aparejo, por ejemplo, está a tizón, está a soga, está el cuatrapeado, etcétera. Entonces hay varios. El más común o el más utilizado en la práctica es el aparejo cuatrapeado, ¿sí? Pero ¿por qué es importante? Porque la normativa de la CNTC Mampostería, las más actuales de 2023, pues las expresiones y los procedimientos de las ecuaciones que se utilizan para determinar las resistencias de diseño de los elementos estructurales, pues se basan si el aparejo es cuatrapeado, ¿sí? O a tres bolillo, que también podemos llamarlo. Entonces, por eso es la importancia, porque todas estas expresiones están en función de este tipo de aparejo. Ahora yo me preguntaría, ¿qué pasa si yo coloco en mis diseños y ya en la parte cuando empezamos a hacer la construcción de la estructura, si el aparejo es distinto al cuatrapeado, funciona? Bueno, o las expresiones y las ecuaciones que nos brinda la normativa son válidas. Y bueno, la respuesta es sí, pero también no en todo su esplendor, ¿no? Entonces no tiene esa eficiencia del 100% como la tenía el aparejo cuatrapeado, porque con eso justamente se diseñaron estas ecuaciones. Entonces es importante nada más tener presente este criterio, porque bueno, lo que buscamos es que nuestros modelos matemáticos que hagamos eh, por ejemplo, en gabinete, ¿sí? Sean lo más reales posibles cuando la construcción ya se empiece a construir. Esa es la idea. Entonces, con nuestros modelos matemáticos se asemejen lo más posible a la realidad. Claro, hay muchísimas variables que influyen, tanto en materiales, tanto, por ejemplo, en errores que nosotros tengamos analíticos, también en errores que tenga, por ejemplo, en la parte de inspección o en el proceso constructivo, en la calidad de los materiales, etcétera. Hay muchos factores que pueden influenciar y pueden depender esta calidad para para garantizar pues que nuestros diseños pues sean totalmente congruentes ya, o bueno, lo que estemos calculando, lo que estemos diseñando y ya al momento de que estemos construyendo sea lo más parecido posible. Entonces, pues sí hay muchos factores que pueden influir, pero también no es tan complicado, pues si conocemos o si tenemos en cuenta, pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? Para así poder nosotros tomar decisiones y poder decidir e influir en, supongamos que estamos haciendo algún cálculo
y como ya tenemos bueno, sabemos estas consideraciones, estas limitaciones o estas hipótesis, eh, poder, cuando obtengamos algún resultado, ser críticos y poder dar una interpretación correcta del resultado, ¿no? Y también y tomar decisiones en qué es lo que podemos hacer para que pues nuestro cálculo y nuestro diseño sea eficiente. Entonces, en resumen, si el aparejo fuera diferente al cuatrapeado, me sirve, la respuesta es, o sea, sí podemos realizarlo, pero también hay que tener conciencia de que no es la mejor forma, ¿no? Entonces, lo que nos marca la norma es que este aparejo sea cuatrapeado, o por lo menos también haciendo un análisis, vamos a ver la demanda que tienen los muros y estos muros más demandados, pues que sí se coloquen de esta forma cuatrapeada, o en su defecto, pues tomar alternativas para controlar estas demandas, ¿no? Y poder que sean, que las absorba el muro sin que tenga algún tipo de falla. Ahora, bueno, esto es lo que puedo comentar del aparejo, de la importancia y la relación que tiene con las NTC o las normas técnicas. Y en la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre los sistemas ahora sí de constructivos de mampostería. Ahora, también anteriormente o en el video pasado vimos que, bueno, justamente definimos qué es la mampostería. Entonces, la mampostería no es más que la unión, ¿sí? Un material compuesto entre estas piezas más un aglutinante que las va a ligar eh, y que van a ser una unidad que es el mortero para que tengamos un muro de mampostería, ¿sí? Entonces, la mampostería tiene una grande bondad y es muy buena, por ejemplo, en sus propiedades mecánicas, a resistir fuerzas de compresión. Es muy bueno, pero versus lo que resiste a compresión y a tensión, con respecto a tensión, pues no es tan bueno. Entonces tiene una resistencia a tensión muy baja en versus compresión. Entonces, no solo eso, el detalle está en que, por ejemplo, cuando el muro alcanza más o menos el 70% de su resistencia, eh, empieza a haber fisuras en el muro. Estas fisuras también físicamente, bueno, mecánicamente, eh, empieza a haber una rápida degradación de resistencia y rigidez del muro. Esto es peligroso porque también baja la resistencia no solamente a tensión y a corte del muro, sino también a compresión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, diseñamos un muro que está casi en el límite y tenemos una falla de tensión y se agrieta el muro, posiblemente ya si cuando el muro no había fallado, resistía bien estas cargas de compresión, posiblemente pueda también tener problemas de compresión ya cuando el muro esté dañado. Entonces, aparte, puede tener un comportamiento frágil. Ahora, acuérdense que un material, pues puede tener dos tipos de comportamiento. O frágil, ¿sí? Si nos vamos a un extremo, o si nos vamos al otro extremo, que sea dúctil, ¿sí? Entonces, también lo que nosotros buscamos y nosotros queremos es que nuestros elementos estructurales tengan la suficiente ductilidad o la suficiente capacidad de deformación, ¿sí? Para cuando estos elementos estén deformados, no fallen bruscamente, ¿sí? O exhiban un comportamiento frágil. ¿Por qué es peligroso? Porque, por ejemplo, si un muro falla de forma frágil y muy explosivo y muy rápidamente, tenemos un tiempo muy corto para nosotros poder em, o dar una solución rápida a ese elemento que falló. Entonces, eh, posiblemente ni siquiera tengamos el tiempo suficiente de salir de la estructura cuando localmente falla y pueda poner en riesgo también otros elementos que tengan
importancia en la estabilidad local y global de la estructura. Claro, lo más crítico y lo que queremos evitar a toda costa es el colapso, pero pues puede llegar a suceder, ¿no? Un colapso y eso es lo más crítico. Y pues evidentemente siempre lo que queremos siempre preservar es la vida humana y eso es lo más importante de todo, porque pues realmente el bien material, pues en dado caso de que el daño estructural sea muy grave, pues nada más hay una demolición, ¿sí? De la estructura, pero con la vida humana, si hay pérdidas, pues eso sí ya no se puede corregir, ¿no? Entonces es interesante y es importante, pues, tener presente que este comportamiento exhibe en los muros de mampostería. Pero de toda esta parte negativa, también podemos, no todo es tan malo. Nosotros podemos mejorar mecánicamente estas propiedades frágiles y también de estas degradaciones de resistencia si nosotros incluimos acero de refuerzo. Ajá. Entonces, ese también es una gran bondad, así como por ejemplo el concreto, bueno, los elementos de concreto reforzado, que el concreto y el acero trabajan muy bien en conjunto, también podemos hacer lo mismo con los muros de mampostería y el acero, ¿sí? Ahora, de acuerdo entonces a esta disposición y a estas cuantías de acero, podemos tener tres tipos de sistemas constructivos de mampostería. Podemos tener la mampostería confinada, la mampostería reforzada interiormente y la mampostería simple o no reforzada. Estos tres tipos de sistemas están reflejados justamente en la normativa de la CNTC Mampostería y bueno, las dos primeras son, bueno, la primera es la más utilizada en México, en mi experiencia. La segunda sí es utilizada, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esas dos, y la tercera ya no nos permiten hacer un diseño sobre mampostería simple. Lo mínimo que podemos hacer es mampostería confinada, ese es un requisito, el sistema constructivo que debemos llevar en nuestro cálculo, en nuestro análisis y en nuestro diseño debe ser con mampostería reforzada interiormente o con mampostería confinada. La mampostería simple, perdón, sirve para el análisis o estructuras que ya están construidas y no son para diseño. Entonces eso también es importante. Ahora, en la mampostería confinada, esta diferencia es, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros tableros de muro y los estamos construyendo y ya los tenemos levantados, vamos a tener elementos rígidos en sus extremos eh, tanto verticales y horizontales, a los cuales vamos a denominar castillos y dalas. Estos elementos, aparte de dar resistencia y rigidez lateral y vertical al sistema, pues también nos van a ayudar para cuando esta estructura se deforme, pues no se deforme los elementos por separado. Entonces que unos vayan por un lado, los muros vayan por otro lado. Entonces nos dan un sistema, pues, que trabajen en conjunto, que sea y que pues que trabajen en comunidad, ¿no? Entonces si se deforman, que se deformen parejo. Ese también es la idea del confinamiento en mampostería confinada. También como ya son capítulos también que van dentro de la CNTC mampostería, ya cuando llegamos a esta parte de mampostería confinada, pues vamos a hablar, por ejemplo, cómo diseñar los castillos, dónde distribuir, cuál es la posición correcta donde debemos ubicar los castillos, cuál es la separación máxima entre castillos, altura máxima entre dalas, dónde colocar bueno, dónde podemos omitir castillos y dalas, la importancia de las aberturas, el detallado, el dentado, entonces todo ese tipo de cuestiones pues lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora en la mampostería reforzada interiormente, como ya hablamos que la mampostería pues exhibe un comportamiento frágil, hay veces que, bueno, hay una propiedad mecánica que tiene la mampostería que mide la resistencia a corte de la misma. Entonces, esta en su simbología es B'M y no es más que la resistencia a corte de la mampostería, ¿no? Entonces, por lo regular, es un porcentaje
de la resistencia a compresión de la mampostería, pero es más baja que pues evidentemente la resistencia a compresión. Entonces, este valor más bajo, a veces cuando hacemos análisis sísmicos, los muros pues tienden a, cuando hay mucha demanda de cortante, ¿sí? Eh, Suelen no pasar. Entonces, si no pasan, pues tenemos que reforzar estos muros para que pues, puedan cumplir con los requerimientos que nos piden estos diseños sísmicos. Y una forma, por ejemplo, de darle resistencia a corte al muro es incluir acero de refuerzo, ya sea en las juntas, en el del mortero. Y bueno, como realmente los espesores son pequeños, pues tener, por ejemplo, varillas convencionales grado 42 de 3 octavos, por ejemplo, pues no se utilizan como tal, sino varillas o barras de diámetros más pequeños estiradas en frío de alta resistencia, ¿no? También lo vamos a ver, cómo disponerlos, a qué altura o entre cuántas hiladas podemos disponerlos. También el acero lo podemos disponer tanto de forma vertical como de forma horizontal y evidentemente pues se colocan en piezas huecas, ¿no? En las celdas, dentro de las celdas, y también vamos a ver la parte de bueno, el relleno, ¿no? El concreto que debe de llevar el relleno, porque también este podemos tener una dosificación correcta para estos concretos. Y también lo mismo para los morteros, para pegar piezas y para el concreto de relleno o mortero de relleno. Entonces, esas serían estas dos: mampostería confinada y mampostería reforzada interiormente. Y la mampostería simple o la mampostería no reforzada, pues aquella que no tiene, que es solamente la mampostería como tal, ¿no? No lleva este, estos elementos de acero, ¿sí? Y pues la normativa pues no nos permite hacer diseños ya con este tipo de sistemas. Lo podemos hacer para análisis y de hecho yo sí lo implemento demasiado más cuando tengo que hacer una evaluación de alguna estructura y cuando no, bueno, cuando la prueba se hace la inspección se hace de forma visual. No sé si haya, por ejemplo, una disposición, una distribución, una colocación correcta entre castillos. Entonces yo, para tomar el peor de los casos, pues tomo como si tuviéramos una mampostería simple, así lo analizo, si cumple, y si cumple, pues todo bien, ¿no? Porque independientemente si tuviéramos castillos por ahí, pues le van a dar resistencia a compresión y a corte al muro y pues va a pasar sin problemas, no vamos a tener problema con la eficiencia estructural del elemento mecánico que estemos analizando. Entonces, estos son nuestros tres tipos de sistemas constructivos y ya en el próximo video, en el próximo capítulo y en el tercero, vamos a hablar sobre los tipos de falla más comunes de los muros de mampostería. Entonces, también tenemos que ver justamente el comportamiento mecánico de estos muros de mampostería y cuáles son estas fallas que podemos tener, ¿sí? Más comúnmente cuando estas demandas pues exceden la resistencia del muro, ¿no? Entonces, hasta aquí este video lo vamos a dejar. De mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Nuevamente muchas gracias si llegaron hasta aquí. Y también no olviden, si se puede, dejar un like o algún comentario si tienen alguna duda adicional. Em, y también, pues, si se puede, suscribirse. Más que nada también bueno, voy a ser repetitivo con esta parte porque es importante que toda esta información pues llegue, lo que busco es que llegue a más personas y pues tengan esta información que les pueda ayudar. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto.